Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Guzmán y junto a mi grupo de compañeros Juan Camilo Mejía y Luisa Giraldo, de parte de los laboratorios de Harma y HAL, hemos aceptado el reto que ha hecho la OMS para hacer frente a esta crisis que nos amenaza. La semana pasada, el director general de la OMS hizo el anuncio que en la membrana del SARS-CoV-2, el virus que da el COVID-19, la proteína Spike ha mutado. Esta mutación se logró evidenciar por técnicas moleculares de docking que se encargan de fijar la posición de las moléculas y la afinidad de estas para, para las respuestas inmunes. Es decir, que este cambio hace a todas las vacunas que tenemos hoy en día a la mano inútiles. Por esto hemos aceptado el reto y hemos creado una nueva vacuna, que es la propuesta que hemos venido a presentar. Entremos un poco en materia, en contexto. ¿A qué nos referimos con esta mutación? Pues repasemos el mecanismo, es muy sencillo. En la membrana del SARS-CoV-2, del coronavirus, hay una proteína Spike que es como de las más importantes. Es súper prominente, así como las proteínas M u otras proteínas en la membrana. Esta proteína tiene dos unidades, la unidad S1 y la unidad S2. La unidad S1, como pueden ver en la imagen, es como un elipse que está aquí, seguido por un tallo que es la unidad S2. Entonces, al acercarse a células sanas, la unidad S1 se acopla a la enzima angiotensina que está en la membrana de una célula sana. Esta afinidad hace que la unidad S2 se doble, acerque el resto de la membrana y al virus a la membrana de la célula sana y el virus logra entrar. Su información, que es ARN mensajero, como es tan parecido al del ser humano, logra acercarse a los ribosomas y empezar la producción de la proteína Spike, de todo el, no la proteína Spike, sino de todo el virus. Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué esta mutación hace inútiles las vacunas? Repasemos un poco cómo funcionan. Por ejemplo, la vacuna Sputnik 5, ¿cómo es? Tiene dos vectores, adenovirus 26 y adenovirus 5. Ambos vectores pertenecen a la dosis que se va a dar. Entonces, este en particular, la adenovirus 26, que es de la Sputnik 5, la información que tiene adentro es ADN, no ARN. Entonces, lo mismo, se acerca a las células sanas, se acopla, logra entrar. Sin embargo, al entrar, el ADN llega y se inserta en un poro del núcleo. Entonces, claro, al ADN entrar al núcleo hay un cambio y se empieza a producir rápidamente proteínas Spike, solamente proteínas Spike, que es lo que han hecho los rusos, que es de innovador. Entonces, la proteína Spike empieza a expresarse en la membrana de las células sanas y es reconocida por los linfocitos colaboradores. La reconocen, van a los linfocitos T citotóxicos para destruirlas o a los linfocitos B que van a empezar a producir anticuerpos. Los anticuerpos rodean a la célula enferma o que tiene la Spike, se acopla, esto llama a los fagocitos y la destruye. Así funciona el sistema inmune adquirido, no el innato, el adquirido, que es el que queremos utilizar y el que utiliza el coronavirus. ¿Listo? Repasemos ahora otro tipo de vacuna que ya quedó totalmente inútil, la que viene siendo el Pfizer-BioNTech. ¿A qué tiene diferencia esta con la de los rusos? Muy sencillo, ese tipo de vacunas tiene una membrana aceitosa y la información es ARN mensajero. Lo mismo, se acerca, se acopla, la membrana se deshace y el ARN entra y se empieza a producir rápidamente proteínas Spike en la membrana. ¿Qué tiene esto? Como esa ARN tiene que estar a temperaturas muy bajas para que no se dañe. Y por último, la vacuna, por ejemplo, la de Sinovac, que utiliza como vector el adenovirus, que utiliza no el adenovirus, sino un virus atenuado como el de la rabia o el polio, que es la técnica de toda la vida que tienen las vacunas. Cultivan en células del riñón de monos el coronavirus y lo rocían con una sustancia que se llama beta-propiolactona. Esta sustancia se acerca a los genes del virus y les impide propagarse. Entonces, claro, el virus queda atenuado, se recolecta, eso se inyecta en las personas y como el virus ya no se puede replicar, el sistema inmune reconoce al virus que no puede hacer nada y se empieza a generar la respuesta inmune adquirida. Anticuerpos se quedan listos para protegernos en caso de que llegue el virus. Esta mutación, ¿cómo es posible que, por qué hace a las demás inútiles? ¿Qué tienen ellas en común? Las tres vacunas que hemos revisado tienen en común que utilizan el ADN o el ARN de la proteína Spike, que es la más prominente, es la que utiliza el virus para entrar al cuerpo. Al momento que el virus entre, como es la proteína que más se ve, claro, los anticuerpos se pegan, es fácil de reconocer y se destruyen, pero no es el caso. ¿Cómo es este reconocimiento? Lo que se sabe es que el reconocimiento de los anticuerpos neutralizantes, que son los que utilizan neutralizantes,
Es una parte en la unidad S1 de la proteína Spike, que es un dominio de receptor de unión, o RBD por siglas en inglés. Este dominio, que puede ser por un nitrógeno terminal, un dominio nitrógeno terminal, o una terminal, un dominio terminal de carbono, ¿listo? Es lo que reconocen los anticuerpos para pegarse los neutralizantes para hacer la respuesta. La mutación ocurrió ahí. Ahí está el problema. Claro, el virus se puede seguir metiendo a las células, pero como la proteína Spike ya no es la misma, porque el acople con los anticuerpos que están generando las demás vacunas ya no va a funcionar. Entonces, claro, si yo me aplico, por ejemplo, la Sputnik 5 o Pfizer BioNTech, voy a tener anticuerpos que no van a servir de nada con la mutación. Esos anticuerpos están listos para la proteína Spike sin mutar. Para la mutada no podrán hacer nada. Al momento de acercarse no se podrán pegar. Y claro, como no se pueden pegar porque no hay afinidad, porque ese dominio receptor cambió, N terminal o carbono terminal está cambiado, no se pueden pegar, los fagocitos no la pueden reconocer y claro, no se puede hacer absolutamente nada. Este cambio es totalmente importante. Se preguntarán por qué, por lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Las proteínas ya no servirían, las vacunas ya no servirían, porque la inmunidad que nos están dando es para una proteína Spike que no es la misma la que está ahora por fuera amenazando al mundo. Por eso hemos traído una nueva propuesta que se encarga de no fijarnos en la Spike, porque a modo necesitaríamos tomar muchas muestras para poder generar un anticuerpo que se acople al nuevo receptor, el dominio receptor que tiene la mutación en el nitrógeno terminal. No, no, no. Nos vamos a fijar en otra proteína de la membrana, la proteína M. ¿Cómo lo haremos? Con un mecanismo de CRISPR-Cas9 que se encargará de hacer todo esto que más adelante les iremos mostrando. Bueno, y entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo funciona la vacuna? Para ello, vamos a coger un virus diferente al del COVID, en este caso, el adenovirus de chimpancé, y vamos a alterar su código genético. La idea es insertar el gen que sintetiza la proteína M del COVID dentro del adenovirus. ¿Por qué la proteína M? Pues bien, esta proteína es la proteína de membrana del coronavirus y es una de las más abundantes en estas partículas, la cual es crucial para su ciclo de vida. E insertar el gen en el adenovirus, ¿con qué objetivo? Pues bien, esta sería la clave de nuestra vacuna. Una vez administrada la vacuna, el adenovirus hará lo que todo virus hace. Empezará a aprovecharse de la maquinaria de la célula para replicar sus propias proteínas. Ya que el gen de la proteína M está dentro del adenovirus, esta proteína va a ser sintetizada. Una vez liberada la proteína, el sistema inmune va a generar la respuesta de inmunidad frente a una molécula desconocida, generando anticuerpos para la proteína. De ese modo, cuando el huésped sea infectado por COVID, ya va a haber desarrollado inmunidad frente a esta partícula para resistir la infección. Ahora bien, ¿cómo vamos a crear la vacuna? ¿Cómo modificamos el adenovirus? Para esto debemos entender dos cosas, el CRISPR-Cas y la recombinación homóloga. El CRISPR-Cas, como es bien sabido, se comporta como unas tijeras moleculares. Yo le doy un fragmento de ARN que deseo que corte y ella lo va a cortar. Por otro lado, la recombinación homóloga es una estrategia de reparación genética en la que se repara una doble hélice dañada usando otra doble hélice sana de plantilla. Al finalizar este proceso, ambas dobles hélices han recombinado su información genética y se ha descubierto que esta recombinación puede inducirse sin necesidad de tener una doble hélice dañada, solo con un promotor. Ahora sí, vamos manos a la obra. Primero, en un cultivo de bacterias suministramos el virus de la nueva cepa del COVID para que ésta infecte nuestro cultivo. Seguido a esto, vamos a agregar la molécula de CRISPR-Cas9 con el ARN que sintetiza la molécula de la proteína M. Este ARN lo vamos a sacar de un software estándar. De ese modo, el CRISPR va a cortar lo del COVID. Como podemos ver en la imagen, podemos observar este fragmento de color rojo. Como resultado, vamos a obtener una doble hélice que contiene la información de la proteína M y una cadena va a ser proporcionada por el virus del COVID y la otra va a ser proporcionada por el CRISPR-Cas, de manera que vamos a obtener una doble hélice con la misma información genética. Ahora vamos a agregar nuestro vector, el adenovirus de chimpancé. Esta va a entrar en las células de nuestro cultivo. Luego agregamos un plásmido de doble hélice que va a contener tres componentes principales. Un promotor, que lo pueden observar de color verde, un gen objetivo, que lo van a observar de color rojo, y un gen foráneo, que lo van a observar de color azul.
El gen objetivo, en este caso, es el gen que sintetiza la proteína M. Ese también estaría en nuestro plásmido. Y el gen foráneo es un gen estandarizado que se encuentra en el adenovirus. Esto se hace para poder realizar la recombinación genética. De esta manera ya vamos a tener dos dobles hélices homólogas, por lo que se puede inducir a la recombinación homóloga, gracias al promotor que se encuentra en el plásmido de doble hélice, que como pueden recordar, se puede observar de color verde. Y también, como se puede observar, ya obtenemos la doble hélice del adenovirus con el gen que sintetiza la proteína M, la cual se puede visualizar de color rojo y azul. Esto se da porque se invierten durante la recombinación homóloga. Entonces ya el fragmento de la información genética del adenovirus va a tener el gen de la proteína M. Finalmente, el adenovirus cumple su ciclo de vida, pues se construye la membrana y logra salir de la célula. De esta manera obtenemos nuestro vector, un agente vírico menos patogénico, el cual podemos suministrar en forma de vacuna para inducir una respuesta inmunológica y desarrollar inmunidad frente a esta nueva cepa del COVID. Como bien se ha comentado, hasta ahora el uso de la técnica CRISPR-Cas como tal no es para ingresar al cuerpo humano, sino para modificar el material genético de la nueva variante del virus SARS-CoV-2 con el fin de agregar o generar un knockout, de apagar o generar un knockout de la proteína M de la membrana del nuevo virus, para así que obtengamos un virus con un ADN recombinante el cual esté modificado y debido a que su membrana está debilitada o atenuada, mejor dicho, esta disminuye significativamente su virulencia. Por lo tanto, como no se está generando ningún tipo de modificación dentro del cuerpo humano, este método no es solo viable, sino que es más rápido, barato y seguro. Ahora bien, luego de esto se introduce el virus atenuado en el vector del adenovirus, como ya se ha mencionado. Por lo tanto, la regulación de genes no se ve alterada ni generará alteraciones en el hospedero. Por el contrario, esta será controlada por el vector. Debido a la atenuación, será mucho más fácil para el sistema inmune atacar al virus sin generar un efecto adverso a nivel del individuo. Además, se reconoce que la proteína M interactúa con la proteína adaptadora central MAVS, MAPS, en las vías de atenuación de la respuesta antiviral innata. ¿Esto qué quiere decir? Es que básicamente se deja ver de que de alguna forma la proteína M podría ser un indicio de que como el SARS-CoV-2, esta nueva variante, está generando algún tipo de desvío de haciéndole frente a nuestro sistema inmune innato por medio de esta proteína. Por lo tanto, entonces fijamos que esta proteína M es un objetivo antiviral clave para poder entender cómo esta se desvía y no le hace efecto entonces nuestro sistema inmune innato, es decir, que no se pueden producir anticuerpos. Por lo tanto, esa se fija. Además de eso, sabemos que la proteína M no tiene un homólogo humano. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no produce ningún tipo de proteína semejante a la proteína M. Por lo tanto, al momento de modificarla y de introducirla en el cuerpo por un método de un vector viral, esta no va a tener cabida que se haya algún tipo de alteraciones en el hospedero porque no existe esta proteína y el cuerpo reconocerá directamente que es un agente externo. Este será un antígeno y por lo tanto se podrá tener anticuerpos o generar anticuerpos funcionales contra la nueva cepa del SARS-CoV. Ahora bien, entrando en materia de cómo vamos a probar que realmente esta nueva vacuna sirva, cómo vamos a probar que esta vacuna realmente funciona. Entonces para esto se han planteado tres métodos. El primero, que es una prueba de PCR, el segundo, una prueba de Western blot, y el último, que es igual que las demás vacunas han venido presentando, es una prueba de docking molecular. Entonces, en cuestión de analizar cómo los resultados de la vacuna en el contexto de eficacia y seguridad, pues se plantea la PCR como primera alternativa. En este caso, pues es para poder confirmar la correcta inserción de los genes del recombinante que se usó inicialmente para introducirse dentro del vector viral. Entonces, en este caso, en sí, la PCR, pues se analizará si existe algún ADN desconocido por medio del uso de los primers del target que han sido usados por la CRISPR-Cas9 para flanquear así las regiones de inserción en el recombinante. Entonces, de este modo vamos a poder encontrar con los primers si la inserción ha sido hecha de manera correcta o se van a encontrar por el contrario algunas trazas de ADN que es desconocido. En segunda instancia puede ser el Western blot.
Entonces se plantea pues este método porque en este se requiere infectar con el virus en un cultivo de células donde se va a marcar con una fluorescencia las proteínas, es decir, que la proteína M que vamos a usar. Asimismo, la membrana infectada se expone a un anticuerpo específico contra la proteína en estudio, donde la unión del anticuerpo se detecta usando un marcador radioactivo químico, como lo mencionamos anteriormente, que es la fluorescencia. Entonces, en este caso se va a guiar, la fluorescencia va a ser guiada por el GFP, que es el fluorescente que es verde, y en este caso pues este va a, por así decirlo, a brillar, o en este caso pues va a emitir una luz, indicando que se ha encontrado con la proteína el anticuerpo específico, y esto quiere decir que ha funcionado. Por último pues se plantea la prueba de docking. Entonces esta se realizó pues como con las anteriores vacunas para poder saber si servía con el spike. En este caso pues obviamente se va a plantear con la proteína M, que es la que estamos usando en el estudio presente. Aquí se necesita conocer a cabalidad la completa estructura de la proteína M. Generalmente esta se hace con una cristalografía de rayos X, y pues esta se conoce que ya está bien secuenciada, ya se tiene la estructura, se tiene conocimiento de esta. Asimismo pues debemos obtener los ligandos potenciales para poder calcular el acoplamiento, y de este modo pues se plantean estos tres métodos específicos para conocer la eficacia y la seguridad de la vacuna. Muchas gracias.